Hola, tengan todos muy, pero muy buenas tardes. Es un placer para mí estar de nuevo con ustedes. Rapidísimo, se nos pasó esta semana, pero hoy un día más estamos aquí conjuntamente con Cristo para traerles a ustedes todas las bellezas de información que Él nos comparte a nosotros para que nosotros podamos llevárselas hasta sus hogares o donde quiera que usted se encuentre. Hoy vamos a ver junto al pozo de Jacob, junto al pozo de Jacob. Es un tema bastante interesante, muy bonito a desarrollar. Todos estos temas nos hablan de la venida de Cristo en su primera venida para compartir con nosotros las buenas nuevas de salvación, porque en realidad fueron buenas nuevas, porque el concepto que se tenía del reino de Cristo era completamente antagónico al que realmente Cristo quería mostrarnos a nosotros. Pues entonces vamos a seguir estudiando la vida de Jesús en esta tierra, que es un ejemplo a seguir para nosotros, y aquí se lo estamos presentando a ustedes a través de YouTube, Laicos en Acción, y a través de Radio Costa Rica, y a través de todas las redes sociales encuentran todas las programaciones que nosotros hemos hecho con mucho amor, esfuerzo y dedicación para ustedes. Asimismo, Radio Costa Rica ha sido un apoyo bastante fuerte para nosotros, para que nosotros podamos llevar hasta sus hogares toda esta información tan valiosa. Bueno, pero primero que todo vamos a llevar una plegaria al Señor para que Él nos ayude a entender mejor esta información y me ayude a mí también a desarrollar el tema. Incline su rostro donde quiera que esté y ore conmigo. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Padre Eterno, por toda esta información nueva que nos das, por todas las personas que oyen esta programación y los que se han de añadir. Bendícelos, protégelos, guárdalos y llévalos hasta puerto firme conforme sea tu voluntad. Y abre puertas en todos los hogares para que esta programación pueda ser llevada a muchos lugares, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú haces que las cosas sean posibles y nos ayudas a hacer cada día mejor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues hoy vamos a ver junto al pozo de Jacob. Y vamos a leer, bueno, no lo vamos a leer nosotros porque en realidad es bastante largo, pero espero que ustedes lo lean. Este tema fue basado en Juan 4, del 1 al 42, del 1 al 42, que es bastante largo para ponerme yo a leérselos aquí, pero cuando hayan oído el tema y lo quieran oír para reafirmar todo y confirmar que todo lo que se dijo en este programa está basado en la palabra de Dios.
Y vamos a ver hoy junto al pozo de Jacob, siempre dentro del tema, el deseado de toda la gente. En viaje a Galilea, Jesús pasó por Samaria. Era ya mediodía cuando llegó al hermoso valle de Siquem. A la entrada de dicho valle se hallaba el pozo de Jacob. Estaba muy cansado del viaje. Se sentó allí para descansar, mientras sus discípulos iban a tratar de comprar un poco de provisiones para poder sustentar su cuerpo. Los judíos y los samaritanos eran acérrimos enemigos y en cuanto les era posible, evitaban todo trato unos con otros. Por lo tanto, para ellos conseguir alimento en ese lugar era muy difícil. Los rabinos tenían por lícito el negociar con los samaritanos en caso de necesidad, pero condenaba todo trato social con ellos. Un judío no debía pedir absolutamente nada prestado a un samaritano, ni aun un bocado de pan o un vaso de agua. Los discípulos, al ir a comprar los alimentos, obraban en armonía con la costumbre de su nación, pero no podían ir más allá. El pedir un favor a los samaritanos o el tratar de beneficiarlos en alguna manera no podría cruzar siquiera por la mente de los discípulos de Cristo. Recordemos que ellos fueron criados de acuerdo a las leyes rabínicas y ellos tenían muy arraigado eso en sus corazones y ellos sabían hasta dónde podían llegar y hasta dónde no. Jesús tan cansado estaba que mientras los discípulos iban a conseguir alimento, sustento, se sentó en un brocal del pozo de Jacob. Se sentía débil por el hambre y tenía muchísima sed tenía. El viaje hecho desde la mañana había sido bastante largo y se hallaba ahora bajo los rayos del sol de mediodía. Su sed era intensificada por la evocación del agua fresca que estaba tan cerca, aunque inaccesible para él. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno está cerca de un río, de un pozo, del mar, de un lago, en cualquier lugar en donde haya agua, uno siente el frescor de esa agua en el cuerpo, en el olfato. Al respirar, uno siente ese frescor que emana el agua. Su sed se intensificaba cada momento por la evocación del agua fresca que estaba tan cerca, pero él no la podía alcanzar, porque no tenía ni cuerda ni cántaro, y el pozo era muy hondo. Compartía la suerte de la humanidad y aguardaba que alguien viniese para sacar agua. Se acercó entonces una mujer de Samaria, y sin prestar atención a su presencia, llenó el cántaro de agua. Cuando estaba ya por irse, Jesús le pidió que le diese de beber. ¿Era prohibido pedir un favor? Era prohibido. Y sin embargo Jesús le pidió que le diese de beber. Ningún oriental negaría un favor tal. En el oriente se llama el agua el don de Dios. El ofrecer de beber al viajero sediento era considerado un deber tan sagrado que los árabes del desierto se tomaban molestias especiales para cumplirlo. Jesús estaba pidiendo un favor porque él no tenía ni cántaro ni cuerda para sacar el agua. Él sabía que no se la iban a negar. Él sabía que no se la iban a negar. Pero el odio que reinaba entre los judíos y los samaritanos impidió a la mujer ofrecer un favor a Jesús. Pero el Salvador estaba tratando de hallar la llave de su corazón. A él le importaba un comino el agua. Él lo que quería era entablar una conversación con la mujer para abrirle su corazón. Y con el tacto nacido del amor divino, él no ofreció un favor, sino que lo pidió. Él no le podía llegar a decirle a la mujer
que venía por ella para que ella abriera su corazón, porque era un judío y él no podía hacer eso. Pero entonces le pidió el favor de que le diera agua. El rey del cielo se presentó a esta paria de la sociedad, pidiendo un servicio de sus manos. El que había hecho el océano, el que riega las aguas del abismo, el que abrió todos los manantiales y los canales de la tierra, descansó de sus fatigas junto al pozo de Jacob y dependió de la bondad de una persona extraña para una cosa tan insignificante como un sorbo de agua. La mujer inmediatamente se dio cuenta que él era un judío. En su sorpresa, se olvidó de concederle lo pedido y así indagó la razón de tal petición. Y aquí viene Romanos 10, del 6 al 9. Romanos 6, del 6, 10, del 6 al 9. Pero la justicia que es por la fe dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Bueno, pero vamos a ver cuál fue el diálogo que se entabló entre la samaritana y Jesús. La samaritana inmediatamente se dio cuenta de que Jesús era era judío. Entonces le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Y Jesús le contestó, si conoces el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú pedirás de él y él te dará agua viva. Es decir, te maravilla que yo te pido un favor tan pequeño como un sorbo de agua que está a nuestros pies. Si tú me hubieras pedido a mí, te hubiera dado de beber el agua de la vida eterna. ¿Por qué? Porque aquí lo dice. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, tendrás vida eterna. Vida eterna. La mujer no había comprendido las palabras de Cristo, pero sintió un solemne significado y empezó a cambiar su actitud despreocupada. Su actitud despreocupada. Un momentito porque voy a buscar unas citas que necesito compartirlas con ustedes. Empezó a cambiar su actitud despreocupada, suponiendo que Jesús hablaba del pozo que estaba delante de ellos, dijo, Señor, ¿no tienes con qué sacarla? Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual él bebió? Ella no sabía en ese momento que era Jesucristo, que era el Mesías. Entonces le extrañó que cómo le iba a dar agua viva si ni siquiera podía sacar el agua corriente que había en el pozo de Jacob. Entonces le pregunta, ¿eres más que Jacob? ¿Eres mayor que él? Ella no veía delante de sí más que un hombre sediento, cansado, cubierto de polvo, y lo comparó mentalmente con el honrado patriarca Jacob. Abrigaba el sentimiento muy natural de que ningún otro pozo podía ser igual al cavado por sus padres. Miraba hacia atrás a los padres y hacia adelante la llegada del Mesías. Mientras la esperanza de los padres, el Mesías mismo, estaba a su lado y ella no lo conocía. Ella no lo reconoció en ese momento.
Entonces nos preguntamos, ¿cuántas almas sedientas están hoy al lado de la fuente de agua viva? Y sin embargo, van a buscar muy lejos los manantiales de la vida. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para volver a traer a Cristo de los muertos. Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Serás salvo. Jesús no contestó inmediatamente la pregunta respecto de sí mismo, sino que con solemne seriedad dijo, cualquiera que beba de este agua volverá a tener sed. ¿Cuántas veces nosotros estamos muertos de sed y nos llegamos al tubo y nos tomamos un vaso de agua bien refrescante, bien rica, y se nos calmó la sed por un momento, pero al momento, sobre todo los días muy calurosos, volvemos a tener sed? Mas el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. ¿Por qué? Porque Cristo sacia todas nuestras necesidades, todas, absolutamente todas. Entonces no volveremos a tener sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El que trate de aplacar su sed en las fuentes de este mundo, bebe tan solo para tener sed otra vez. Por todas partes hay hombres que no están satisfechos, anhelan algo que supla la necesidad del alma. Un solo ser puede satisfacer esta necesidad. Lo que el mundo necesita es el deseado de toda la gente, que es Cristo Jesús. La gracia divina que Él solo puede impartir es como agua viva que purifica, refrigera y vigoriza el alma. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando nosotros nos llenamos de su Santo Espíritu, ya no vamos a necesitar nada más que a Él, porque Él va a suplir todas nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Y por eso la palabra de Dios dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Pero andamos buscando de aquí para allá y de allá para acá todo lo que necesitamos y no nos saciamos, porque nunca es suficiente lo que tenemos. Pero cuando estamos con Cristo Jesús, cuando nuestro corazón está lleno, cambiamos de actitud, aprendemos a disfrutar todo lo que tenemos y aprendemos a ser agradecidos con Dios. Por eso es el cambio, Él genera un cambio en nosotros. Y eso era lo que quería presentarle Él a la samaritana en ese momento. Porque mientras Él hablaba de agua viva, la mujer lo miró con atención maravillada. Había despertado su interés, el deseo del don del cual hablaba. Y se percató que no se refería al pozo de agua de Jacob, porque éste bebía de continuo y volvía a tener sed. Señor, dijo, dame esta agua para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Entonces Jesús desvió entonces bruscamente la conversación. Y antes de que esa alma pudiera recibir el don que él anhelaba concederle, debía ser inducida a conocer su pecado y su Salvador. Porque uno cuando llega a Cristo, primero tiene que aprender a reconocer sus pecados. Tiene que aprender a reconocerlos. Porque mientras nosotros andamos en este mundo sin Cristo, estamos culpando a todo el mundo de todos los errores que cometemos. Y así no lo vamos a lograr, porque hasta que nosotros reconozcamos nuestros errores,
nuestros defectos, nuestros pecados, no estamos preparados para recibir el don que Dios anhela darnos. Y ella contestó, a Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Y ella contestó, no tengo marido. Esperaba así evitar toda pregunta en ese sentido, pero el Salvador continuó, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Imagínense lo que es que venga y le digan a uno semejante cosa, se queda uno con la boca abierta, porque ¿cómo es posible que sepa tanto de mi vida si es un hombre que nunca había visto, que apenas lo estoy conociendo y conoce toda mi vida? Ella tembló, al oír estas palabras tembló, porque una mano misteriosa estaba hojeando las páginas de la historia de su vida y sacando a la luz lo que ella había esperado mantener para siempre oculto. ¿Quién era este hombre? ¿Quién era que podía leer los secretos de su vida? Porque Dios conoce nuestra vida desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Él conoce todos nuestros antepasados, nuestros ancestros. Y ella se puso a pensar en la eternidad, en el juicio futuro, en lo cual todo lo que ahora es oculto iba a ser revelado. En su luz su conciencia despertó. No hay nada más terrible que cuando a uno perdóneme la expresión que voy a dar, le sacan los trapos sucios a la luz. Es algo increíblemente traumático, sin poder negar nada porque todo lo que esa persona le está diciendo era cierto. Y ella trató de eludir ese tema ingrato. Y con profunda reverencia le dijo, Señor, paréceme que tú eres profeta. Y luego, esperando acallar la convicción, mencionó puntos de controversia religiosa. Si él era profeta, seguramente podía intuirla acerca de esos asuntos en disputa desde hacía tanto tiempo. Recordemos que los samaritanos y los demás, los judíos, estaban siempre en controversia. Y ella empezó a sacar, es que yo no me llevo bien con los judíos, porque cuando arreglaron la iglesia, el templo, no nos permitieron llevar las ofrendas, porque, y ahí se empieza a sacar todas las cosas que no venían al caso. Con paciencia, Jesús le permitió llevar la conversación hasta donde ella quiso. Y mientras tanto, aguardaba la oportunidad de volver a penetrar en su oscuro corazón. Nuestros padres adoraron en este monte, dijo ella, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. A la vista estaba el monte Gerizim, su templo estaba derribado y solo quedaba el altar. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando bueno, leamos, intentamos un poquitito más. El lugar del culto había sido tema de discusión entre judíos y samaritanos. Algunos de los antepasados de este último habían pertenecido a Israel, pero por causa de sus pecados, el Señor había permitido que fuesen vencidos por una nación idólatra. Y durante muchas generaciones se habían mezclado con idólatras, cuya religión había contaminado gradualmente a la suya. Es cierto que sostenían que sus ídolos tenían como único objeto hacerles acordar del Dios viviente, como lo vemos en la actualidad. No, si todas esas imágenes nosotros les rezamos porque nos llevan a Jesús, pero nosotros a quien realmente le estamos orando es a Jesús. Pero Dios dice que eso no se debe hacer. El gobernante del universo, no obstante, el pueblo había sido inducido a reverenciar imágenes esculpidas.
Cuando el templo de Jerusalén fue reconstruido en los días de Esdras, los samaritanos quisieron contribuir a su erección juntamente con los judíos, pero este privilegio les fue negado. Y esto suscitó una amarga animosidad entre los dos pueblos. Los samaritanos entonces edificaron un templo rival en el monte de Gerizim y allí adoraban de acuerdo al ritual mosaico, aunque no renunciaron completamente a la idolatría. Ellos adoraban ahí al Dios viviente, pero también adoraban a ídolos. Y eso Dios no lo puede permitir. Y parecían hallarse bajo una maldición, y a pesar de lo cual se aferraron todavía a sus tradiciones y a su forma de culto. No querían reconocer el templo de Jerusalén como casa de Dios, ni admiran que la religión de los judíos fuera superior a la suya. Y eso pasa en la actualidad. Uno habla con gente que tiene santos, que tiene ídolos, y ellos inmediatamente empiezan a justificarse y empiezan a tratar de sacar todos los defectos y los errores que tienen las demás religiones, ¿verdad? Pero nosotros, ¿qué debemos hacer? Obedecerle a Dios. Y si Dios dice que no debemos adorar ídolos, no debemos adorar ídolos. De ninguna manera. En respuesta a lo que mencionara la mujer, Jesús dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos. Jesús había demostrado que él no participaba de los prejuicios judíos contra los samaritanos. Ahora se esforzó en destruir el prejuicio de esta samaritana contra los judíos. Él no aprobaba que los judíos estuvieran en contra de los samaritanos, ni los samaritanos en contra de los judíos. Él no lo aprobaba. Al par que se refería al hecho de que la fe de los samaritanos estaba corrompida por la idolatría, declaró que las grandes verdades de la redención habían sido confiadas a los judíos y que entre ellos había de aparecer el Mesías. Porque esa era la promesa. Y Dios cumple sus promesas. En las Sagradas Escrituras tenía una clara presentación del carácter del Dios y de los principios de su gobierno. Y Jesús se clasificó con los judíos como el pueblo a cual Dios no se había dado a conocer. Y eso él no lo iba a cambiar. ¿Qué era lo que él quería? Lo que él deseaba era que la samaritana lo entendiera y que buscara a Jesús. Eso era lo que él quería, que lo buscara a él. Él deseaba elevar los pensamientos de su oyente por encima de cuanto se refería a formas, ceremonias o cuestiones controvertidas. Y la hora viene, dijo él, y es ahora cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Vamos a leer ahora Juan 3:3. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Recordemos en lecciones pasadas que fue esto lo que le dijo a Nicodemo. Y aquí se declara la misma verdad que Jesús había revelado cuando dijo: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en ese momento él lo que estaba buscando es que esta samaritana naciera de nuevo. Porque él desea que todos, absolutamente todos nosotros, nazcamos de nuevo.
Los hombres no se ponen en comunión con el cielo visitando una montaña santa o un templo sagrado. La religión no se puede limitar a las formas y a las ceremonias externas. La religión que proviene de Dios es la única que conducirá a Dios. A fin de servirle debidamente, debemos nacer del Espíritu Divino. Esto purifica el corazón y renueva la mente, dándonos una capacidad para conocer y amar a Dios. El conocer a Dios, nada más que a Dios, es lo que va a hacer nacer un nuevo espíritu en mí. Eso es lo que Él quiere, renovar mi mente, renovar mi corazón, darme la capacidad de conocer y amar a Dios. Nos inspirará una obediencia voluntaria a todos sus requerimientos. Tal es el verdadero culto. Es el fruto de la obra del Espíritu Santo. Por el Espíritu es formulada toda oración sincera y una oración tal es aceptable para Dios. Siempre que un alma anhela a Dios, se manifiesta la obra del Espíritu y Dios se revela en alma. Él busca adoradores tales, espera para recibirlos y hacerles sus hijos e hijas. Eso es lo que Dios quiere, adoradores de verdad. Su palabra es verdad, su espíritu es verdad. Y eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos, que lo busquemos. Y eso era lo que quería que la mujer samaritana hiciera. Y mientras la mujer hablaba con Jesús, le impresionaron sus palabras. Nunca había oído expresar tales sentimientos por los sacerdotes de su pueblo o de los judíos. Y al serle revelada su vida pasada, había llegado a sentir su gran necesidad y comprendió la sed de su alma, que las aguas del pozo de Sicar no podrían nunca satisfacer. ¿Cuántas veces deseamos tener amor en nuestro corazón? Porque nuestros papás nos rechazaron, porque nuestros hermanos nos rechazaron, porque fuimos sumamente rechazados. Entonces tenemos gran necesidad de sentir ese amor y lo buscamos ese amor en la droga, en el alcohol, en tener un montón de relaciones con personas que nada que ver. Y solo Dios puede llenar esa necesidad de amor. Y la samaritana había tenido 5 maridos, porque ella lo que andaba buscando era ese amor, que nunca lo iba a poder satisfacer ningún hombre. El que podía satisfacer esa necesidad era solamente Cristo Jesús, porque Él es amor. Y nada de todo lo que había conocido antes le había hecho sentir su gran necesidad. Jesús le convenció de que leía los secretos de su vida. Sin embargo, se daba cuenta que era un amigo que la compadecía y la amaba. No le estaba recriminando, no le estaba juzgando, no le estaba diciendo pecadora. No, no, no. Todo eso él se compadeció de ella y sintió amor por ella. Y aunque la misma pureza de su presencia condenaba el pecado en ella, no había pronunciado ninguna acusación, sino que le había hablado de su gracia que podía renovar su alma. Y empezó a sentir cierta convicción acerca de su carácter y pensó, ¿no podría ser este el Mesías que tanto hemos esperado? Entonces le dijo, sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le respondió, yo soy, hablo contigo. Imagínense lo que pudo haber sentido esa mujer cuando le dijo que Él era el Mesías y que estaba hablando con Él, que ella estaba hablando con Él. Al oír esta mujer estas palabras, la fe nació en su corazón y aceptó el admirable anuncio de los labios del divino maestro. Esta mujer se hallaba en un estado de ánimo que le permitía apreciar las cosas. Estaba dispuesta a recibir la más noble revelación.
porque estaba interesada en las Escrituras y el Espíritu Santo había estado preparando su mente para recibir más luz. Había oído la promesa del Antiguo Testamento y vamos a leer Deuteronomio 18:15. Dice así: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis. Repito, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Ella anhelaba comprender esta profecía y la luz estaba penetrando en su mente. El agua de vida, la vida espiritual que Cristo da a tu alma sedienta, había empezado a brotar en su corazón. El Espíritu del Señor está obrando en ella. Muchas veces estudiamos la palabra de Dios y no le encontramos ni pies ni cabeza hasta que el Espíritu Santo nos la revela. Y ahí se abre nuestro entendimiento y podemos apreciar y entender un montón de cosas que antes no entendíamos ni apreciábamos, aunque hubiéramos estudiado las Escrituras. El claro acerto hecho por Jesús a esta mujer no podría haberse dirigido a los judíos, que se consideraban justos. Cristo era mucho más reservado cuando hablaba de ellos. A ella le fue revelado aquello cuyo conocimiento fue negado a los judíos y que a los discípulos se ordenó más tarde guardar en secreto. Jesús vio que ella haría uso de su conocimiento para inducir a otros a compartir su gracia. Cuando los discípulos volvieron, se sorprendieron al hallar al Mesías hablando con la mujer. No había bebido el agua refrigerante que deseaba, ni se detuvo a comer lo que los discípulos habían traído. Cuando la mujer se hubo ido, los discípulos le rogaron que comiera, y le habían callado, absorto, como en arrobada meditación. Su rostro resplandecía y temían interrumpir su comunicación con el cielo. Pero sabían que se hallaba débil y cansado y pensaban que era deber suyo recordarle sus necesidades. Y Jesús reconoció su amante interés y dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y esa es la comida, ese es el maná del cielo que Él nos da cuando nosotros estudiamos su palabra. Y se abre nuestro entendimiento, se abre nuestro corazón. En ese momento, Él estaba ingiriendo esa comida y nosotros no sabíamos, pero ahora sí lo sabemos, porque Él abrió las puertas para que nosotros lo supiéramos. Los discípulos se preguntaron quién le había traído comida, pero Él explicó: mi comida es que haga la voluntad del que me dio y que acabe su obra. Esa es la comida que nosotros tenemos que comer, hacer la voluntad del Padre y ayudarle en su obra. Jesús se regocijaba de que sus palabras habían despertado la conciencia de la mujer. La había visto beber del agua de la vida y su propia hambre y sed habían quedado satisfechas. El cumplimiento de la misión por la cual había dejado el cielo fortalecía al Salvador para su labor y lo elevaba por encima de las necesidades de la humanidad. El ministrar a un alma que tenía hambre y sed de un refrigerio, la benevolencia era la vida de su alma. Nuestro Redentor añora que le conozcamos. Anhela la comprensión y el amor de aquellos a quienes compró con su propia sangre. Anhela, con ternura inefable que venga a Él y tengan vida. Así como una madre espera la sonrisa del reconocimiento de su hijo, que le indica la aparición de la inteligencia, así Cristo espera la expresión de amor agradecido que demuestra que la vida espiritual se inició en el alma.
Por eso les dije hace un rato, cuando Él viene a nuestro ser, nos transformamos y ya empezamos a ser agradecidos de las cosas que tenemos. La mujer se había llenado de gozo al escuchar las palabras de Cristo. La revelación admirable era casi abrumadora. Dejando su cántaro, volvió a la ciudad para llevar el mensaje a otros. Y Jesús sabía por qué se había ido. El hecho de haber dejado su cántaro hablaba inequívocamente del efecto de sus palabras. Su alma deseaba vehementemente obtener el agua viva y se volvió de lo que había traído al pozo y se olvidó de lo que había traído al pozo. Se olvidó hasta de la sed del Salvador que se proponía aplacar. Su corazón rebosaba de alegría. Se apresuró a impartir a otros la preciosa luz que había recibido. Venid, dijo, ved un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Y si quizás este es el Cristo, dijo a los hombres de la ciudad. Sus palabras conmovieron sus corazones. Había en su rostro una nueva expresión, un cambio en todo su aspecto. Se interesaron por ver a Jesús, entonces salieron a la ciudad y vinieron a él. Mientras estaba todavía sentado en la orilla del pozo, miró los campos de la mies que se extendían delante de él y cuyo suave verdor parecía dorado por la luz del sol. Señalando la escena a los discípulos, la usó como símbolo. ¿No decís vosotros, aún hay 4 meses hasta que llegue la siega? Y aquí que os digo, alzad vuestros ojos y mirad las regiones, porque ya están blancas para la siega. Y mientras hablaba, miraba los grupos que se acercaban al pozo. Faltaban 4 meses para la siega, pero allí había una mies ya lista para la cosecha. El que siega, dijo, recibe salario y allega fruto para vida eterna. Para el que siembra también hay goce. Y el que siega, porque en esto es el dicho verdadero, que uno es el que siembra y el otro es el que ciega. En estas palabras señala a Cristo el servicio sagrado que deben a Dios los que reciben el Evangelio. Deben ser sus agentes vivos, el que requiere su servicio individual. Y sea que sembremos o que ceguemos, estamos trabajando para Dios. Uno esparce la simiente y otro junta la mies. Pero tanto el segador como el sembrador reciben galardón y se regocijan juntos en la recompensa de su trabajo. Jesús dijo a sus discípulos, yo he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. El Salvador estaba mirando hacia adelante a la gran recolección del día de Pentecostés. Los discípulos no habían de considerarla como el resultado de sus propios esfuerzos. Estaban entrando en las labores de otros hombres. Desde la caída de Adán, Cristo había estado confiando la semilla de su palabra a sus siervos escogidos para que la sembrasen en corazones humanos. Y un agente invisible, un poder omnipotente, había obrado silenciosa pero eficazmente para producir la mies. Así es que cuando nosotros hablemos a personas, no la creamos. Es el Señor el que obra silenciosa pero eficazmente para producir esa mies. El rocío, la lluvia y el sol de la gracia de Dios habían sido dados para refrescar y nutrir el privilegio de colaborar con Dios. Eran colaboradores con Cristo y con los santos de la antigüedad. Por el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, iba a convertir millares en un día. Tal era el resultado de la siembra ¿de quién? De Cristo. La mies de su obra.
no fue obra de los, de las personas que estaban ahí. No era obra de nadie. La obra era de Cristo. Y eso es lo que tenemos que entender, que no es mi obra, es la obra de Cristo, que no me debo ni siquiera gloriar, porque Él es el que hace que se recoja la mies. ¿Mm? En las palabras dichas a la mujer al lado del pozo, una buena simiente había sido sembrada y cuán pronto se había obtenido la mies. Los samaritanos vinieron y oyeron a Jesús y creyeron en él. Rodeándole al lado del pozo le acosaron a preguntas y ávidamente recibieron sus explicaciones de las muchas cosas que antes habían sido oscuras. Mientras escuchaban, su perplejidad empezó a disiparse. Eran como gente que hallándose en grandes tinieblas siguen un repentino rayo de luz hasta encontrar el día. Pero no les bastaba esta corta conferencia. Ansiaban oír más y que sus amigos también oyesen de este maravilloso maestro. Le invitaron a la ciudad y le rogaron que se quedase con ellos. Permaneció pues 2 días en Samaria y muchos más creyeron en él. Los fariseos, por otra parte, despreciaban la sencillez de Jesús, desconocían sus milagros y pedían una señal de que era el Hijo de Dios. Pero los samaritanos no pidieron ninguna señal. Y Jesús no hizo milagros entre ellos, fuera del que consintió en revelar los secretos de su vida a la mujer que estaba al lado del pozo. Sin embargo, muchos le recibieron. Y en su nuevo gozo decían a la mujer, ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, es el Cristo. Los samaritanos creían que el Mesías había de venir como redentor, no solo de los judíos, sino del mundo. El Espíritu Santo por medio de Moisés lo había anunciado como profeta enviado de Dios. Y por medio de Jacob se había declarado que toda la gente se congregaría alrededor suyo. Por medio de Abraham, que todas las naciones de la tierra serían benditas en él. En estos pasajes basaba su fe en el Mesías la gente de Samaria. El hecho de que los judíos habían interpretado erróneamente a los profetas ulteriores atribuyeron al primer advenimiento la gloria de la segunda venida de Cristo. Habían inducido a los samaritanos a descartar todos los escritos sagrados, excepto aquellos que habían sido dados por medio de Moisés. Pero, como el Salvador desechaba estas falsas interpretaciones, muchos aceptaron las profecías ulteriores y la palabra de Cristo mismo acerca del reino de Dios. Jesús había empezado a derribar el muro de separación entre los gentiles y los judíos y a predicar la salvación del mundo. Era judío y trataba libremente con los samaritanos y anulaba así las costumbres farisaicas de su nación. Frente a sus prejuicios aceptaba la hospitalidad de este pueblo despreciado. Dormía bajo sus techos, comía en sus mesas, participando de los alimentos preparados y servidos con sus manos, enseñaba en sus calles y lo trataban con la mayor bondad y cortesía. En el templo de Jerusalén, una muralla baja, separaba el atrio exterior de todas las demás porciones del edificio sagrado. En esta pared había inscripciones en diferentes idiomas que declaraban que nadie, sino los judíos, se permitía pasar este límite. Si un gentil hubiese querido entrar en el recinto interior, habría profanado el templo y había sufrido la pena de muerte. Pero Jesús, el que diera origen al templo y al ceremonial, atraía a los gentiles por una actitud comprensiva, mientras que su gracia divina les presentaba la salvación que los judíos rechazaban. La estadía de Jesús en Samaria
estaba destinada a ser una bendición para sus discípulos, que estaban todavía bajo la influencia del fanatismo judío. Creían que la lealtad a su propia nación requería de ellos que albergasen enemistad hacia los samaritanos. Les admiraba la conducta de Jesús. No podían negarse a seguir su ejemplo. Y durante los días que pasaron en Samaria, la fidelidad a él dominó sus prejuicios. Pero en su corazón no se conformaba. Ellos no estaban así como muy abiertos a que Jesús compartiera con los samaritanos. Y tardaron mucho en aprender que su desprecio y odio debían ser reemplazados por la piedad y la compasión. Pero después de la ascensión de Jesús, recordaron sus lecciones con nuevo significado. Y después del derramamiento del Espíritu Santo, recordaron la mirada del Salvador, sus palabras, el respeto y la ternura de su conducta hacia los extraños despreciados. Cuando Pedro fue a predicar a Samaria, manifestó el espíritu mismo de su obra. Cuando Juan fue llamado a Éfeso y Esmirna, recordó el incidente de Siquem y se llenó de gratitud hacia el divino maestro, quien, previendo las dificultades que debía arrostrar, le había ayudado con su propio ejemplo. Cuando Jesús se sentó para descansar junto al pozo de Jacob, venía de Judea, donde su ministerio había producido pocos frutos. Había sido rechazado por los sacerdotes y rabinos, y aún los que profesaban ser discípulos suyos no habían percibido su carácter divino. ¿Cuántas veces hay personas que nos hablan a nosotros? Nos hablan directamente. Y tal vez personas que hemos despreciado y sin embargo nos llevan a los pies de Jesús. Personas despreciables como la samaritana. 5 maridos había tenido. Y el que tenía en la actualidad no era esposo. Y sin embargo, Cristo, con su grandísima ternura y amor, se había acercado a ella para que ella recibiera la bendición de Dios. ¿Cuántas veces despreciamos gente porque decimos, no, ese no lo logra? Y sin embargo, van primero a los pies de Cristo tal vez que nosotros mismos. Debemos hablarle a todas las personas de Cristo Jesús. Debemos abrir la puerta y de entender que nosotros no somos los que estamos haciendo la obra, es Cristo Jesús. Nosotros simplemente somos ayudadores de Cristo. Y Él es el que va a hacer que la semilla germine, que la semilla crezca, que dé fruto y que dé fruto en abundancia. Yo por mí misma no puedo hacerla. Y cuando nosotros le hablamos a una persona y sabemos que está produciendo gran fruto, tenemos que entender que no fue por nosotros, que fue por obra y gracia del Espíritu Santo y de Cristo Jesús. Debemos hablarle a todo el mundo. Esta mujer era despreciada. A mediodía nadie llegaba al pozo de Jacob porque eran temperaturas muy altas que se estaban dando en ese momento. Y sin embargo, ella fue a esa hora porque sabía que a esa hora no había nadie allí. Y Cristo le estaba esperando para hablar con ella, para mostrarle su amor, su poder, su deidad, su perdón también. No la recriminó, la vio con ojos de amor y le mostró que era el Mesías y que era el Cristo.
y que era Él el que tenía que buscar, y que Él le iba a dar el gozo y la satisfacción y le iba a satisfacer su necesidad de andar buscando amor en ninguna parte, porque ya lo había encontrado en Cristo Jesús. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos en este momento, que encontremos ese amor que va a llenar nuestro corazón de paz, de gozo y de amor. Pues este era el tema que les traía para hoy. Está bastante bonito. Nos vemos de hoy en 8 si Dios quiere. Espero que lo hayan disfrutado bastante como yo lo disfruté. Que Dios me los bendiga grandemente, que los protege y los guarde. Y nos vemos de hoy en 8 si Dios lo permite.